tuvieron. Entonces estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces lo que tenían era su herencia, lo que era lo que recibieron. Primero, el ejemplo en la historia. Ellos recibieron por solo ser judíos, fueron ellos que experimentaron todos esos milagros que vieron en Egipto. Entonces, solo por ser parte, solo por ser hijos naturales, físicos, eran parte de lo que Dios había hecho. Entonces, esa es la herencia, la parte de la historia, que ellos estaban bajo la nube y todos pasaron el mar. Vamos a juntarlo con versículo 2, porque dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces vuelve a hablar de nube y mar, pero vamos a pensar en Moisés primeramente. Moisés, que era el líder que Dios había dado, que cuando habla de bautizados, quiere decir que pasaron por esa experiencia con Moisés. Fueron conectados con Moisés, porque era la persona que estaba guiando a ellos, que era el intermediario para ellos entre Dios. Entonces, él era el guía, era la persona para ir adelante, mostrándoles, porque Dios habló directamente con Moisés, él como un amigo, lo que dice la palabra. También el que recibió la ley en el monte de Sinaí fue la persona que oró por el pueblo de Israel. Muchas veces cuando ellos pecaron contra Dios, Dios dijo, no, ya no más. Voy a eliminar ese pueblo, voy a empezar de nuevo contigo, con Moisés. No vamos, no más. Y Moisés oró delante del Señor y pidió a Dios por su nombre y por su gloria que Él perdonara a su pueblo y lo escuchó. Entonces tienen a Moisés como este intermediario que fue a hablar a Dios por medio de ellos. Entonces ellos en este sentido fueron bautizados, fueron partícipes, fueron conectados con Moisés. Que Moisés sí fue escogido por Dios para ir en el Éxodo, ¿cierto? Para sacar al pueblo de Israel. De pronto solo para darles recuerda que por medio de Josué, todo el pueblo de Israel fueron llevados a Egipto por más de 400 años. 400 años en esclavitud. Y luego Dios levantó a Moisés para sacarlos de esa esclavitud. Entonces Moisés regresó a Egipto después de ver las zarzas encendidas, ¿cierto? Que fue escogido, regresó y sacó al pueblo después de esas 10 plagas. Estaba pensando, estoy presumiendo que ya saben toda esa historia, pero para solo rapidito. Entonces, él fue, después de 10 plagas, en el último, cuando murieron el primogénito de todo Egipto, es cuando a Faraón por fin dejaron a ellos salir. Entonces, Moisés es ese líder. Por en este sentido, pasaron con Moisés. ¿Pasaron por qué? Vemos el poder ahora. Ese es otro privilegio que tienen en el Éxodo. El poder que vieron en lo que Dios hizo. Y si miran a cada una de las plagas que Dios usó en Egipto, era contra de los ídolos, dioses que había en Egipto. Entonces ven el poder de Dios sobre todos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie que es por encima de nuestro Dios. Entonces vieron ese poder. La presencia, el nube, es esa manifestación física de la presencia de Dios con ellos. Nube en el día, fuego en la noche. En el desierto eso es bueno, que había sombra, había también calor, pero vieron algo físico de la presencia de Dios con ellos. Entonces, ese es ver el poder de Dios. Y mira lo que dice en versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento, lo espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Entonces, yo puse ahí inclusiva porque dice todos. Había muchos que no creyeron, en el sentido que no estaban obedeciendo a Dios en su corazón. Pero todos salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque eran de los hijos de Israel. Todos estaban en el desierto, pero no todos eran creyentes. No todos estaban obedeciendo, pero todos estaban experimentando. Ese es lo peligroso de ver las cosas de Dios, aún de palpar las cosas de Dios, pero no entrar en una relación con Él.
Entonces, es lo que él está hablando. Está diciendo, todos vieron, todos participaron. ¿De qué? Bueno, la última parte es la provisión de Dios, que en el desierto, el maná, que cuando habla de comieron, fueron a recoger cada mañana 6 días de los 7 para comer de maná, la provisión de Dios. Y también cuando quejaron contra Dios en el desierto, salió agua de la roca. Entonces eso también es provisión de Dios. Era algo sobrenatural, por eso dice espiritual. Maná era algo sobrenatural que cayó, que apareció ahí para ellos que recogieron, y también el agua que salió de la roca. Ahora, hay un comentario aquí en versículo 4 que dice que también la roca era Cristo. Entonces, tenemos que recordar en toda nuestra vida lo que pasa no es por casualidad. Y no es solo porque yo soy buena gente, es porque Cristo está conmigo. Él está ayudándome. Es lo que este versículo muestra a ellos también. Ellos recibieron este maná, ellos recibieron el agua, y es la mano del Señor, es Cristo que va con ellos, es Él que está ayudando a ellos. No es solo porque ellos eran buenos o no fueron trucos, es Dios proviendo para ellos, es Cristo específicamente. Entonces tenemos todos estos privilegios, y ahora en versículo 6, él empieza hablando de los errores, diríamos nosotros, pecados, lo que hicieron contra Dios. Entonces empezando en versículo 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces vemos ahora el juicio de Dios sobre el pueblo. ¿Por qué? Por la ofensa, porque ofendieron a Él, no le agradó, pecaron contra Él por no creer. Como no creyeron en Él, no aceptaron su palabra, no obedecieron, entonces era el juicio sobre ellos. La ofensa tan grande es lo que necesitamos recordar, que cuando pecamos contra Dios es una ofensa grande, no agradó a Él, y por eso la muerte. Entonces la paga del pecado es muerte, es lo que nosotros merecemos por nuestro pecado, es la muerte, muerte física y muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios en el infierno por toda la eternidad. Eso es el destino de cada uno de nosotros si no conocemos a Cristo. Entonces es la condenación que nosotros recibimos por no obedecer, por no creer. Ahora versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces empezando en versículo 6, empezamos a ver los problemas de lo que pasó. Entonces, una de las primeras cosas que pasaron era que estaban comiendo el maná que apareció y no estaban contentos. Entonces, ¿qué querían? Carne. Querían, no, ese maná es muy aburrido, solo estamos comiendo pan todo el tiempo y no sabemos qué hacer con ese pan. Ahora ese pan no queremos carne. Entonces Dios dijo, ok, van a comer carne. Y Él mandó carne hasta que estaban pero rellenos de carne y no querían ver más carne. Pero Dios sí respondió. Pero entonces aquí tenemos como la lista. Pueden ver esto en Números. Yo noté los versículos ahí que pueden volver y como releer esta historia de nuevo para ver lo que Números es súper interesante, ver el camino del pueblo de Israel en el desierto y cómo Dios obró con ellos. Bueno, hay partes en Números donde hay las listas de las personas y uno de pronto se pierde ahí, pero puedes leer la parte de la historia de Números, que es muy, muy interesante. Lo que bueno, solo ya que yo hablé mal de Números. Números es buenísimo porque en ver estos nombres ahí nos recuerda que Dios conoce a cada uno de nosotros. Es bonito ver los nombres uno por uno y saber que Dios sí está interesado en cada uno de nosotros. Pero bueno, ahora pensando en Números 11, 11:4, es cuando ellos
ellos querían más carne, y querían carne, querían carne y no tenían. Entonces la murmuración, pues a veces nosotros no consideramos murmurar como un pecado grave. ¿Cuáles son los pecados graves que pensamos? Matar, robar, esos son los... Pero ¿sabes que murmurar es uno de los peores pecados que podemos cometer? Murmurar, ¿qué es murmurar? Es solo esa idea de estar disgustado y hablar mal de otros y hablar mal de Dios. Murmurar es uno de los peores pecados porque hace daño a la reputación de otros y al Señor. Él mira a murmuración como algo terrible. Entonces estaban quejando. Esa es la palabra de pronto más que usamos nosotros. No hablamos más tanto de murmurar, está quejando. Entonces esa es la misma idea. No contento es lo que demuestra. Ahora miramos versículo 7, dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Esto está en Éxodo 32:6. Es cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas, la ley, y escuchó a Moisés bueno, Josué dijo que era el sonar de guerra, y dijo, no, eso no es guerra, eso es fiesta lo que están haciendo. Y bajó, y Aarón había hecho este becerro de oro, y estaban adorando este otro dos. Entonces, que no era nada en comparación de Dios de Israel, era todo contra su voluntad, idolatría. Nosotros de pronto no tenemos imágenes, pero cualquier cosa en que confiamos más que Dios, vuelve idólatro o ídolo. Y yo vuelvo idólatro, porque yo estoy confiando más en mi cuenta bancaria, yo estoy confiando más en una persona, yo estoy poniendo estas cosas delante de Dios. Entonces cualquier cosa puede convertirse en ídolo para nosotros. Idolatría, eso es grave. Entonces está en Éxodo 32:6. Otro, la inmoralidad. Y ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Entonces vemos también la gravedad del pecado, porque murieron físicamente 23,000 por causa de los moabitas que habían infiltrado y tomaron a esas mujeres que no eran creyentes como sus esposas. Entonces llegaron y era prohibido. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa con un incrédulo, lleva a esa persona también a hacer los mismos pecados es idolatría. Entonces llevaron al pueblo de Israel a pecar contra Dios. Entonces la inmoralidad, eso fue justo después de Balaam y Balac, que estaban, Balac empleó a Balaam para ir y maldecir al pueblo y no pudo. Entonces eso fue como otra forma de contaminar al pueblo de Israel con esas mujeres que entraron. Vemos también que esta inmoralidad contra la voluntad de Dios. Otro, versículo 9. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Este de pronto es un poco más conocido porque Jesús habla de serpiente en Juan 3, cuando él habla de cómo Moisés levantó la serpiente. Por su murmuración, porque ellos estaban quejando de nuevo, empezaron a morir. Entró una plaga dentro del pueblo y Dios dio la instrucción a Moisés a poner una serpiente de bronce sobre una asta, ¿cierto? De estaca, para que todos vieran la serpiente. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver un serpiente bronce con la sanidad? Que uno va a ser sano por solo mirarlo. Pero era obedecer la palabra de Dios. Las personas que creyeron y fijaron
fueron sanos de los serpientes. Los que no creyeron dijeron, no, eso no me va a ayudar, murieron. Entonces también Jesús usó ese ejemplo en Juan 3 cuando habló con Nicodemo, porque él estaba diciendo, muchos no van a entender a mí levantado, Jesús, levantado en una cruz, pero dice igual, si miran a mí y tienen fe en lo que yo he hecho, también voy a sanar, también voy a limpiar el pecado de ellos. Ese es la base, es la fe, ¿cierto? Si uno confía en lo que dijo Dios, uno puede decir, no, okay, tiene que ver una cruz de hace 1000 años y un hombre que murió, pero así dijo el Señor, que así vamos nosotros a tener salvación si nosotros miramos a la cruz. Uno más en la lista, en versículo 10, si no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ese es tomado de Números 16, versículo 4 y adelante, cuando habla de la rebeldía contra Moisés, contra su liderazgo. Era contra Moisés y Aarón, que estaban diciendo, no, ellos no son los únicos, nosotros también podemos acercarnos a Dios, ¿por qué estamos escuchando a ellos? Entonces, de nuevo era murmuración, pero era la rebeldía contra el liderazgo en el tiempo de Coré. Entonces, Dios también juzgó a ellos. Entonces, mucho es murmuración, ¿cierto? Mucho es quejando. Otra parte es la inmoralidad, otra parte es idolatría. Bueno, todo tiene una base en no confiar en el Señor, ¿cierto? No confiar en su palabra. Ahora, en versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok, cuando él habla de los fines de los siglos, es que cuando hablamos de los últimos tiempos, nosotros estamos en los últimos tiempos, según como la Biblia habla. Después de Jesús y su ascensión, todo ese tiempo estamos en los últimos tiempos, desde este momento. Entonces, ellos estuvieron en los últimos tiempos y nosotros estamos en los últimos tiempos, porque no hay otra época antes de la venida del Señor. Entonces, por eso Él está hablando, eso es para nosotros, para la iglesia, que son ellos este ejemplo para advertirnos, ¿cierto? Amonestaciones que yo puedo aprender, yo puedo verlo, yo puedo ver lo que pasó a ellos y voy a cambiar de camino, no voy a seguir en el mismo camino. Amonestación es lo que todos necesitamos, es como enseñar a los hijos, ¿cierto? Necesitamos amonestar, necesitamos dar instrucciones para que sepan cómo vivir, no hacer eso, pero hacer el otro. Entonces, es lo que necesitamos nosotros. Tenemos en versículos 11 y 12, entonces, es algo aplicable hoy para nosotros, es amonestación, la advertencia que nosotros vamos a seguir el camino correcto y no en el camino incorrecto. Porque en versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es el orgulloso piensa que no, yo ya no voy a tener problema con eso, ya he superado eso y no es problema para mí. Él dice, cuidado, es la razón por la cual estas advertencias están aquí para ayudarnos no seguir el mismo camino, pero más bien vamos a evitar los mismos pecados y vamos a vivir para el Señor. Entonces, sea humilde, no sea orgulloso, no pensar que ya tiene todas las respuestas. Entonces, llegamos a versículo 13, que es la promesa que vamos a mirar ahora, en versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces,
súper importante este versículo, es bueno para memorizar, es uno de los versículos que está en 1:1, en el capítulo cuando hablamos de la victoria sobre el pecado. Entonces es tan importante para nuestras vidas entender las verdades que está aquí. Entonces no ha sobrevenido ninguna tentación. Entonces es común a cada uno de nosotros. No podemos decir, ay no, es que mi vida no saben qué tan difícil es y tal, las cosas que me vienen a mí no es como otros. No, lo que este versículo me dice es que no soy diferente a los demás. Y más bien, si nosotros comparamos nuestra vida con otros en el mundo, podemos decir que hemos tenido las cosas mucho más fáciles que otros. Pero en el momento difícil, lo que decimos es, no, es que nadie tiene lo tan difícil como yo lo tengo. Él dice, no ha sobrevenido ninguna tentación. Entonces, no es extraño lo que está pasando. Y Dios entiende mejor que yo entiendo a mí mismo lo que yo puedo soportar. Entonces Él dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces no es algo extraño. Todos nosotros pasamos por tentación. Tentación es el anzuelo, ¿cierto? Para atraernos. Es la idea que entra en mi mente para dudar de la palabra de Dios y desobedecer a Dios. Entonces exactamente lo que Satanás hizo a Eva en el huerto de Edén, dijo, Dios se ha dicho, es cierto que eso va a pasar. Entonces ahí empieza la duda. Igual la tentación para hoy en día, es cierto que eso es malo, es cierto que Dios ha dicho eso. Entonces entra la duda en nuestra mente si debo o no debo. Entonces viene el proceso, el camino en la tentación es para llevarme a desobedecer a Dios. Ese primer pensamiento no es la tentación, no es pecado. Pecado es seguir. El pecado es que voy a tomar eso y decir, no, eso no hace daño a nadie. Entonces, y tomo el paso de pecar, de desobedecer a Dios. Entonces, no hay tentación que no sea mano. Pero fiel es Dios. Esa es la parte que siempre tenemos el contraste, que Dios es fiel, su carácter. Entonces siempre tengo que apelar al carácter de Dios. Dios es justo, Dios es fiel. Dios no me va a poner en una situación que no puedo soportar. Entonces necesito la verdad de la palabra de Dios en mi mente para darme la fuerza para decir no, para obedecer a Dios. Dios es fiel, Él nunca falla, Él sí va a obrar a mi favor. Es lo que dice, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces no es posible que ahora, pues decimos, pero a veces tenemos pruebas en nuestras vidas que son muy duros. Ok, una situación difícil de pronto me lleva a depender más de Dios, ¿cierto? Una prueba en mi vida me lleva a buscarle a Él. Entonces puede ser salud, puede ser trabajo, puede ser hijos. Hay tantas cosas que pasan en nuestras vidas que son tan difíciles. Entonces eso siempre me debe hacer depender más de Dios, de correr más a Él. Las tentaciones, que es de dudar a Dios, Él no me va a dar algo que yo no puedo soportar. Él me conoce, Él sabe lo que yo puedo soportar, lo que no puedo soportar. Entonces no voy a pasar por algo que no puedo soportar. Entonces, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Entonces, siempre hay una forma. Entonces, Dios es fiel, sí puedo resistir porque hay límites a esa tentación. Sí puedo escapar. Entonces hay un camino que Dios va a proveer. Hay una forma que yo puedo escapar esta tentación o escapar de pecar. No voy a caer en el pecado. Él me va a dar la salida. Entonces juntamente con esta tentación viene la salida. Esa es la promesa de Él. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Soportar es la victoria. Que ahí al final no voy a caer en este pecado, no voy a desobedecer a Dios, sí voy a ser fiel a Él. Cada situación en nuestras vidas es así.
vamos a tener que tomar decisiones. Voy a creer en la palabra de Dios y creer que Él es fiel y que Él va a ayudarme, o voy a caer en la tentación de Satanás y dudar de la palabra de Dios y desobedecer. Eso pasa todos los días. Todos los días vienen las tentaciones de dudar de Dios. Dios realmente es bueno. Dios realmente es justo. Dios realmente es fiel. Y todas estas ideas, de pronto no llega exactamente tan claro en mi mente, pero es lo que pasa. Yo empiezo a decir, no, eso no es nada. Eso no va a afectarme, nadie va a saber. Entonces todas esas ideas entran. Y es cuando yo tengo que estar firme en la palabra y saber que Él sí va a ayudarme. Y Él va a darme la victoria. Es un versículo súper bueno para aprender de memoria, de tenerlo grabado en mi mente, de saber que sí Dios va a cumplir su palabra. Entonces, uno de los peligros es ser como pueblo de Israel. Aunque todos pasaron, no todos eran creyentes. Tengo que mirar a mi vida, a ver dónde estoy. ¿Estoy creyendo, confiando en Él como uno que es creyente o solo estoy mirando de afuera? La segunda cosa es no darme excusa para el pecado. No hay excusa. Según versículo 13, yo no tengo que participar en las obras de la carne. Yo no tengo que participar en el pecado. Él sí me da salida. Y también de ver que el pecado es grave. El pecado ofende a Dios. No deberíamos decir, no, Dios me va a perdonar, yo voy a seguir. No, bueno, es cierto, Dios nos perdona. Pero no debería yo tener esa actitud. Yo necesito más bien tener la actitud que Dios me ha dado la victoria. Dios quiere ver a mí caminar en victoria. Y es la promesa que Él nos ha dado. Pues vamos a seguir estudiando en 1 Corintios. Entonces espero que pueden salir hoy con la convicción de caminar en victoria. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo de estudiar tu palabra y gracias por las promesas que vemos en tu palabra y hoy que tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias que nunca fallas. Gracias, Señor, que podemos nosotros confiar en ti. Y pido, Señor, que nos ayude a cada uno a caminar en victoria esta semana, que podemos reunirnos la próxima semana y celebrar lo que tú has hecho en nuestras vidas, de caminar contigo y ver tu mano en nuestras vidas. Gracias por el ejemplo negativo que vemos. Ayúdanos a evitar mismos errores, Señor, que podemos vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén.